Buenos días, soy Rubén Pego y procedo a la exposición de la comunicación denominada El techo de cristal de las enfermeras desde una perspectiva feminista, elaborada junto con mis compañeras Lourdes Bermello López e Isidoro Rodríguez Pérez. Tradicionalmente, ya lo hemos reseñado previamente, el cuidado ha sido una responsabilidad propia de la mujer o impuesto socialmente a la mujer. El cuidado ejercido en ausencia de valor social, es decir, aquellas intervenciones, aquellas acciones o aquellas conductas que no son medibles por la sociedad, como por ejemplo la empatía, como por ejemplo el fomento de la expresión de sentimientos y emociones de los pacientes, no tienen una connotación o un valor social. Esta ausencia de connotación social o de valor social es la que provoca específicamente el techo de cristal de las enfermeras que limita su desarrollo personal y profesional. En este sentido, se ha dicho que aspectos relevantes de su realidad se hacen opacos a miradas externas. Para poder hablar de la disciplina enfermera debemos distinguir tres estructuras básicas. Por una parte, la unidad funcional, como por ejemplo la familia, como por ejemplo las tribus, como por ejemplo las instituciones religiosas. Por otra parte, el marco funcional, como puede ser un hospital, como puede ser un centro de atención primaria, como puede ser una ambulancia, como puede ser un hospital de campaña. Y finalmente, el elemento funcional. En este sentido, se aplica pues a todas aquellas profesionales y profesiones que han administrado en algún momento de la época histórica los cuidados, como pueden ser pues, las propias enfermeras, las damas enfermeras, el socorro rojo, como puede ser, por ejemplo, los practicantes, como pueden ser los topicarios, entre otros grandes profesionales. El discurso androcéntrico predominante desde finales del siglo XIX y todavía vigente en nuestros días ha desautorizado de forma consciente y de forma en ocasiones irreparable el conocimiento de las enfermeras por considerarlas siempre meras auxiliares del médico. Aún así, han existido diferentes factores determinantes de la profesionalización y el empoderamiento de las enfermeras. En primer lugar, cabe destacar el conflicto producido en el año 1853 conocido como la Guerra de Crimea, donde Florence Nightingale realizó la gestión de los cuidados en el hospital de campaña y demostró que a través de unos cuidados planificados y estructurados de las enfermeras, los militares allí heridos aumentaban su supervivencia o su tasa de supervivencia. Posteriormente, en el año 1860, va a coordinar el St. Thomas Hospital en Londres. Otro suceso que ha supuesto una revolución en la enfermería ha sido la batalla de Solferino en el año 1859 durante la Guerra Franco-Prusiana, donde Henry Dunant, después de ver la barbarie, la cantidad de heridos y la falta de atención y cuidados a los militares allí abatidos, se propuso crear una institución que amparase los cuidados en situaciones de crisis y en este sentido creó la Cruz Roja. Posteriormente, durante la Guerra de Secesión Americana en 1861, Dorothea Lindley adquiere un papel relevante en la administración y aplicación de los cuidados. Existen numerosas enfermeras invisibilizadas que han tenido un papel crucial en el desarrollo de la profesión enfermera. En España harían falta todavía algunos años para que comenzase la profesionalización enfermera. Aún así, en el año 1896 el doctor Rubio y Galí fundó la primera escuela de enfermeras denominada Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de Hungría. En esta escuela se formaba a las enfermeras en actitudes y aptitudes muy influenciadas por el pensamiento religioso y caritativo de la época y al terminar sus estudios obtenían una titulación específica que solo las habilitaba y solo les permitía trabajar en esta propia institución.
Pese a que la mujer pudo acceder a la educación a partir del año 1910, los estudios de enfermera profesional no fueron regulados hasta el año 1915, perdurando pues hasta esa época la figura de la enfermera como aquel elemento que debería proporcionar cuidados desde aquel sentimiento de caridad y religioso, de forma totalmente altruista y sin recibir ningún tipo de compensación. Posteriormente, la ley Moyano en el año 1857 ya reconocía a figuras o profesionales que administraban cuidados, como son los practicantes y las matronas, pero todavía no se había regulado nada acerca de las enfermeras profesionales. Habría que esperar hasta el año 1915 cuando por fin se regula la titulación de enfermera profesional. En este sentido, la primera escuela que desarrolló tal titulación en nuestro país, en España, ha sido la Escuela de la Cruz Roja, Hospital Escuela de la Cruz Roja San José y Santa Adela. La primera promoción de enfermeras profesionales que ingresó en régimen de internado en dicho hospital escuela se situó en el año 1918. Estas 5 primeras enfermeras no llegarán a terminar las 5 la titulación, sino solo 3 de ellas, y no podrán obtener una titulación oficial hasta el año 1923, cuando se celebró por fin un examen que verificaba los conocimientos y aptitudes de estas mujeres para poder ejercer de enfermeras profesionales. Existían dos grandes hándicaps que siguen mostrando la opresión y las desigualdades hacia las enfermeras en la época, como son, por una parte, que los exámenes se realizaban en las bases centrales de Madrid, con lo cual existían numerosos problemas para el desplazamiento de estas mujeres, y en segundo lugar, que la titulación era emitida por el decano de la Facultad de Medicina de Madrid. Durante el siglo XX y probablemente influenciado por la corriente marxista y productiva, se puso de manifiesto lo denominado en la época como cuestión de la mujer. En este sentido, nace la idea de instaurar un mundo productivo en el cual, si se incorporan las mujeres a este mundo productivo, a este mundo laboral, éstas podrían olvidar sus labores propias como mujeres, que consistían principalmente en el mantenimiento del hogar y el cuidado pues, del marido o de los familiares que a su cargo tuviese, hijos, adultos mayores, etc. Así pues, existía una ley no escrita, principalmente tras el matrimonio, que obligaba a la mujer al dedicarse exclusivamente al hogar. Esta situación, sumada al hecho de que la mujer necesitó autorización de su marido para poder disfrutar de un empleo, han sido dos grandes hándicaps que han marcado la evolución laboral y profesional de las enfermeras y, por consiguiente, de todas las mujeres. El permiso que se le requería a las mujeres y que tenía que ser firmado por sus maridos no dejó de solicitarse a las enfermeras hasta el año 1976, tras la redacción de la Ley de las Relaciones Laborales. El 24 de febrero de 1917, por fin se establece y se regula que es un requisito obligatorio para ejercer de enfermera disponer de una titulación específica para poder realizar los cuidados. El 20 de octubre del año 1918 se crea la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que fomentan la actividad y la emancipación de la mujer. Entre los años 1926 y 1927, a través del Plan Callejo, se modifica la duración y la estructura de los estudios de bachillerato, creándose un bachillerato elemental y un bachillerato superior. En este sentido, para acceder a la titulación de enfermera profesional, a las mujeres que iban a dedicarse a la administración de los cuidados, se les solicitaba tener cursados 2 años de bachillerato. Finalmente, en el año 1932 existió un intento por parte de la Segunda República, por una parte para profesionalizar los cuidados y también por otra parte
pues para laicizar los cuidados, ¿no? Que predominantemente estaban dominados, gestionados y supervisados por enfermeras religiosas. Las condiciones actuales de trabajo de las enfermeras se han postulado en el año 2004 en Canadá, impulsadas por el Consejo Internacional de Enfermería, en su foro denominado sobre la fuerza trabajadora de enfermería. En este sentido, se han destacado ciertas condiciones actuales que impiden y que dificultan la autonomía enfermera. En este sentido, se destacan escasos puestos de trabajo, aumento de la carga de trabajo, la reducción del tiempo de relación con los pacientes, mayor probabilidad de tener que quedarse en el trabajo, tener que volver a trabajo en horas libres por el déficit de enfermeras que tenemos actualmente, aumento de las jornadas laborales. En muchas unidades se ha pasado de trabajar 8 horas a 12 horas. También las exigencias que se derivan de los insumos utilizados del trabajo, es decir, riesgos propios de la realización de técnicas como contaminación, pinchazos, incluso agresiones, violencia, acoso sexual. También el trabajar en uno de los peores entornos físicos y psicológicos de trabajo, ¿no? Debido al aumento pues, de las diferentes horas extras, dificultades para la contratación del personal interino de sustitución, ausencias por enfermedad, invalidez y también numerosos suicidios consumados dentro de la disciplina enfermera. Así pues, debemos potenciar el género femenino dentro de la enfermería para ocupar cualquier puesto dentro del ámbito de la salud. En este sentido, las enfermeras mujeres serán olvidadas si ellas se olvidan de pensar sobre sí mismas. En cuanto a nuestros valores, habrá que sustituir los valores de abnegación, sacrificio y de caridad por otros valores como respeto, tolerancia, solidaridad. Las profesionales, enfermeras, deben estar plenamente legitimadas y deben participar y colaborar plenamente en el proceso de salud y enfermedad desde una relación horizontal con todos y cada uno de los profesionales, incluido el cuerpo de facultativos o el cuerpo médico, y desde una postura y desde una visión inter y transprofesional. Esta nueva visión del cuidado enfermero se encuentra en peligro de extinción si no se proporcionan los espacios y los tiempos para poder desarrollarlo. Y finalmente, como reto de futuro, analizamos la autonomía en las 4 funciones propias de la enfermera recogidas en la Ley de Profesiones Sanitarias, como son la investigadora, la docente, la administrativa y la asistencial. Estas no solo desde la subordinación con otros profesionales, sino ocupando incluso los más altos cargos directivos, incluso dentro de la política sanitaria, ocupando cargos de investigador principal dentro de los grupos de investigación, ocupando grandes puestos de responsabilidad dentro del área formativa, como pueden ser pues, los decanatos, como pueden ser los rectorados, donde todavía en un rectorado nunca ha estado una enfermera. Y también deben actuar con la máxima autonomía a nivel asistencial, ya que las enfermeras no realizan cuidados delegados por los médicos bajo ningún concepto. Realizan intervenciones y actividades propias de enfermería que deben ser totalmente autónomas. Desarrolla actividades e intervenciones delegadas a otros profesionales como pueden ser técnicos auxiliares de cuidados de enfermería, técnicos de radiología, gerocultores, entre otros profesionales. Y, por otra parte, desarrolla también actividades en colaboración con todos sus profesionales. Esta palabra colaboración es la que se deberá desarrollar para poder luchar contra las opresiones y las desigualdades entre las enfermeras y otros profesionales en el ámbito asistencial de la salud. Para concluir, solo me resta decir que el futuro es feminista y agradecer de forma muy encarecida su atención. Finalmente, me pongo a su disposición para responder cualquier tipo de duda planteada con relación a la comunicación expuesta. Un saludo.